Bueno, pues venga, vamos a corregir estos ejercicios. Me dice, averigua la posición relativa de estos pares de rectas. ¿Vale? Me da en el apartado A las rectas R y S. Fijaos, la recta R, el apartado A, que es este de aquí, la recta R es 3x más 5y menos 8 igual a 0. Luego su vector de dirección es el vector perpendicular. Este es el vector perpendicular, ¿vale? Este es el vector perpendicular a la recta. Este es el vector perpendicular a la recta. Y el de la recta S sería este, ¿no? También es el vector perpendicular a la recta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues comparamos estos vectores, ¿no? Y entonces analizamos. ¿3 partido de 6 es lo mismo que 5 partido de 10? Sí. ¿Pero esto es lo mismo que menos 8 partido de 4? Pues no, ¿verdad? Luego se cumple la proporción entre los coeficientes de x y de y, que son los que me determinan el vector director, ¿no? Y el vector perpendicular, pero no entre los términos independientes. Por tanto, estas dos rectas son paralelas. ¿Estamos? O sea, que lo único que tengo que hacer en realidad es analizar si se guarda la proporción entre los coeficientes de x y de y de las rectas. En el apartado B, la recta R es 2x más y menos 6 y la recta S, x menos y. Bueno, está claro que, fijaos, ya, incluso esto, si no lo queréis poner, no hace falta, ¿vale? Con que comprobemos esto, 2 partido de 1 es lo mismo que 1 partido de menos 1. Pues no, evidentemente. Luego las rectas se cortan, pasan, ¿de acuerdo? Las dos rectas se cortan. Normalmente, cuando las rectas se cortan, ¿vale? Hay que averiguar el punto de intersección. ¿Alguien me puede decir cuánto vale el punto de intersección de estas dos rectas? Del apartado B. ¿Cómo calcularíamos esto? Pues es muy sencillo, lo único que hay que hacer es resolver este sistema, como ya explicamos el otro día en clase, ¿no? Y x menos y igual a 0. Bueno, resolvemos este sistema, fijaos que de esta ecuación saco que x es igual a y, ¿no? Y entonces aquí tendría 2x más x menos 6 igual a 0, con lo cual 3x igual a 6, x igual a 2. Y entonces la y vale 2 también. Luego el punto de intersección de R con S sería el punto P de coordenadas 2, 2. ¿Vale? Así es como hallamos el punto de intersección cuando dos rectas se cortan. ¿De acuerdo? Buenos días. Vale, vamos con los apartados C y D. El apartado C me da estas dos rectas, fijaos que en el apartado C me da las dos rectas en forma paramétricas, ¿vale? Puedo comparar los vectores directores, que es lo que hace aquí, ¿no? Fijaos que la recta R tiene de vector director 5 menos 3 y la recta S tiene de vector director 1 menos 2. Estos dos vectores no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Luego las dos rectas se cortan. ¿Cómo averiguamos el punto de intersección de estas dos rectas? Yo os recomiendo, para averiguar el punto de intersección, pasar, siempre que las rectas se corten, hay que calcular el punto de intersección, ¿vale? O sea, a mí me dicen que estas dos rectas se cortan así, ¿vale? Pues esta es R y esta es S. Pues tengo que averiguar ese punto de intersección. ¿Cómo? Resolviendo el sistema formado por las dos ecuaciones, ¿vale? Me paso las dos ecuaciones a la forma general y resuelvo el sistema, ¿vale? Entonces aquí tendría x menos 7 partido de 5 igual a y más 2 partido de menos 3, ¿no? Hago cuentas y tendría menos 3x más 21 igual a 5y más 10. Me lo paso todo a un miembro y tendría 3x más 5y, fijaos que lo que estoy haciendo es pasándome esto para el otro miembro, ¿vale? Para procurar que la x me quede positiva. 3x más 5y y 10 menos 21 sería menos 11 igual a 0. Ya tengo la recta R, esta sería la recta R. Voy a pasar la S a la forma continua también. Tendría x menos 2 partido de 1 igual a y menos 1 partido de menos 2. Hago cuentas otra vez, menos 2x
más 4 igual a y menos 1. Paso todo un miembro y me quedaría 2x más y pasa y menos 1 menos 4 menos 5 igual a 0. Esta sería la ecuación general de la recta S. Y ahora resuelvo el sistema formado por estas dos ecuaciones. 3x más 5y menos 11 igual a 0. ¿Me lo podéis resolver en un momento, por favor? ¿Cuánto da? 2, 1. Da R el punto Q, vamos a llamar, bueno, Q, he puesto aquí P, pues voy a poner Q, de coordenadas 2, 1. ¿Así está bien? ¿Lo he puesto bien, Sansan? A ver. Sí, sí, bien. Muy bien, es este punto, exactamente, ¿vale? Este es el punto de intersección de esas dos rectas. Bien, vamos con el apartado D. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿No? ¿Seguro? Vale. Bueno, entonces, aquí tengo que R es esta recta y S es esta. Bueno, me puedo pasar esta a la forma general. Pero fijaos que de esta recta saco que su vector director es el 5, 3, ¿no? Y de esta saco que su vector director es el 5, 3 también, ¿lo veis? Y entonces, de esta saco que el punto P es 2, 1. Luego yo sé que por tener el mismo vector director, al menos paralelas son, ¿no? Pero pueden ser coincidentes. ¿Cómo averiguo si son coincidentes? Pues nada, cojo este punto que está en la recta S y miro a ver si cumple esta ecuación, ¿vale? Y entonces lo compruebo así. 3 por 2 menos 5 por 1 me da 0. ¿Esto me da 0? Esto me da distinto de 0, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que este punto P de la recta S no está en la recta R. Y por tanto, las rectas son paralelas, ¿vale? Por tener el mismo vector director, repito, podrían ser paralelas o coincidentes. ¿Cómo compruebo en qué caso estoy? De esta forma. Cojo el punto de una de ellas y compruebo si pertenece a la otra. Si no pertenece, pues las rectas son paralelas. ¿De acuerdo? Vale. Vamos con el... ¿Alguna duda de esto? Vale, pues vamos con el siguiente. Me dice, determina el valor de K para que las rectas R y S sean paralelas. ¿Quién es K? Fijaos, K es este de aquí, ¿no? Para que las rectas sean paralelas, como las tengo en la forma continua, digo, este es el vector director de la primera y este es el vector director de la segunda porque me fijo que los coeficientes de X y de Y son unos, ¿verdad? Cuando esos coeficientes son unos, lo de abajo es el vector director. Muy bien, entonces lo único que hago es decir, pues 3 partido de menos 6 tiene que ser lo mismo que menos 2 partido de K. Es decir, los vectores directores tienen que ser iguales o proporcionales, ¿no? Y de aquí pues despejo K y me sale que si K vale 4, pues entonces las rectas son paralelas. ¿De acuerdo? Entonces ponemos así, si K igual a 4... entonces R es paralela a S. ¿De acuerdo? Bien. En este apartado me dice, halla el valor de K en el 35. Lo mismo, para que las rectas sean coincidentes. Digamos que para que sean coincidentes, ¿vale? Además de tener el mismo vector director, tienen que tener los mismos puntos, ¿vale? Entonces, me paso las rectas a la forma implícita, las dos. Esta ya me la han dado en la forma implícita y esta en la forma implícita sería esta. Fijaos que aquí el lambda lo tengo aquí, ¿vale? El vector director es este. Y entonces ahora, para que sean coincidentes, tiene que ser todo proporcional. Es decir, 2 partido de 4 tiene que ser lo mismo que 3 partido de 6, que lo es, ¿no? Y lo mismo que 5 partido de menos 12 menos 4K. ¿No? ¿Lo veis? Claro, 2 cuartos igual a 3 sextos, esto es lo mismo que un medio, ¿sí o no? ¿Vale? Pues yo lo que hago es
cojo esta igualdad, ¿vale? Y resuelvo. 2 por 5, 10 y 1 por esto y me sale esto. Y de aquí despejo K y entonces para que sean coincidentes K tiene que valer menos 11 medios. Sansan, ¿qué es lo que no tienes? ¿Qué? Ah, te faltaba poner la igualdad, ¿no? Vale, bueno, muy bien. ¿Alguna duda de estos? Estos son interesantes, estos ejercicios. Asterisco. Vale, vamos con el 36. Me dice, calcula K para que estas rectas sean perpendiculares. Vale, aquí me la dan en la forma explícita y aquí me la dan en la forma implícita. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Fijaos, como esta me la han dado en la forma explícita, puedo sacar la pendiente, ¿no? ¿Os acordáis que el otro día dijimos que si R es perpendicular a S, entonces la pendiente de R es la opuesta e inversa de la pendiente de S? O lo que es lo mismo, si yo multiplico la pendiente de R por la pendiente de S, me tiene que dar menos 1. Fijaos, si esto me lo paso aquí a multiplicar, ¿qué me tiene que dar? Menos 1. Esa es la condición para que dos rectas sean perpendiculares, que el producto de sus pendientes me dé menos 1. Pues eso es lo que planteo. Digo 2 por menos 3 partido de K, porque si de aquí despejo la I, fijaos que si de aquí despejo la I me quedaría menos 3x partido de K menos 3 partido de K, ¿no? Luego la pendiente de esta recta es este coeficiente de la X, ¿no? Menos 3 partido de K. ¿Vale? Y entonces, esto me tiene que dar menos 1. Pues nada, despejo, ¿no? Esto sería menos 6 partido de K igual a menos 1, por tanto K igual a 6, ¿no? Paso este para acá y este para acá, ¿vale? Y K vale 6. ¿De acuerdo? Bueno, borro estas cuenticas de aquí, ¿vale? Que es lo mismo, ¿de acuerdo? Luego, si K vale 6, esas rectas son perpendiculares. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna duda de esto? ¿Las rectas perpendiculares cómo son? ¿Paralelas, coincidentes o secantes? La respuesta es inmediata. ¿Las rectas perpendiculares cómo son? ¿Cómo son las rectas perpendiculares? ¿Paralelas, coincidentes o secantes? ¿Son paralelas? ¿Tú crees que esto es paralelo a esto? Son secantes, no, por favor. Las rectas perpendiculares siempre son secantes, Las rectas perpendiculares siempre son secantes, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues vamos a ver el ángulo que forman dos rectas. Vamos a ver cómo calcular el ángulo que forman dos rectas. Ponemos ángulo de dos rectas. Bueno, primero vamos a definir qué es el ángulo que forman dos rectas. Porque fijaos, imaginaos, las rectas pueden ser o paralelas o coincidentes, ¿no? O bien secantes, ¿no? ¿Las rectas paralelas forman algún ángulo? ¿Qué ángulo forman las rectas paralelas? 0 grados, ¿no? ¿Sí o no? Vale. ¿Las rectas coincidentes qué ángulo forman?
Lo mismo, ¿no? 0 grados, ¿sí o no? Vale. ¿Y qué ángulo forman las rectas secantes? ¿Qué ángulo forman las rectas secantes? ¿Cuántos ángulos forman las rectas secantes? 4 ángulos. ¿Pero cómo son esos 4 ángulos? ¿Cómo son esos 4 ángulos? ¿Cómo son esos 4 ángulos? Pues son iguales 2 a 2. ¿No veis que son opuestos por el vértice? ¿No lo veis? Los ángulos son iguales 2 a 2. Es decir, los dos pequeñitos son iguales y los dos grandes son iguales, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el ángulo que forman las dos rectas? Pues por definición, copiamos. Se llama ángulo de dos rectas al menor de los ángulos que forman. Al menor de los ángulos que forman. ¿Vale? Es decir, ¿quién va a ser entonces el ángulo que forman mis rectas R y S de este caso? De ese caso, ¿quién es el ángulo? Por definición. Pues el ángulo alfa, el más pequeñito, ¿no? ¿Entendéis? O sea, cuando yo hable del ángulo que forman dos rectas, siempre me voy a referir al más pequeño. Luego, en nuestro caso, el ángulo que forman esas dos rectas es el ángulo alfa, ¿de acuerdo? ¿Cómo podría calcular este ángulo? Bueno, pues no tengo más que fijarme que, evidentemente, la recta R tendrá un vector director, ¿no? Y la recta S, pues tendrá otro vector director, ¿no? Y entonces, ¿qué ángulo van a formar esas dos rectas? Pues el mismo ángulo que formen sus vectores directores, ¿vale? Entonces, ponemos el ángulo que forman dos rectas R y S es el ángulo que forman sus vectores directores. Por lo tanto, fijaos, yo podría decir, ¿os acordáis cómo se calculaba el ángulo que forman dos vectores directores? ¿Os acordáis que se utilizaba el producto escalar? Entonces diremos que el coseno de ese ángulo alfa es el producto escalar de los dos vectores directores dividido entre el producto de los módulos. Pero, si os acordáis, el producto escalar era un número que podía ser positivo o negativo, ¿no? Era positivo si el ángulo es menor de 90 y era negativo si el ángulo era mayor de 90, ¿os acordáis? ¿Vale? Pero claro, entonces es que a mí esto me podría dar un ángulo mayor de 90 grados y ese no me valdría. Bueno, pues para evitar eso, lo que hacemos es cogemos aquí el valor absoluto de este número, ¿vale? Y así me saldrá el ángulo, pero me saldrá el más pequeñito de los dos, ¿vale? Es decir, en lugar de tomar el producto escalar con el signo que salga, pues tomamos su valor absoluto. Y de esa manera me da de esos dos ángulos el más pequeño, ¿de acuerdo? Oye, ¿y qué pasa si el producto escalar me da 0? O sea, si el coseno de alfa me da 0. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me querrá decir esto? A ver, si el coseno sale 0 es porque este producto escalar sería 0, ¿sí o no? ¿Vale? 0 entre... Evidentemente, si los vectores no son vectores nulos, pues esto no vale 0 nunca, ¿no? ¿Entendéis?
Por tanto, para que este cociente fuera 0, tiene que ser 0 lo de arriba. Es decir, el producto escalar tiene que ser 0. ¿Y en qué caso el producto escalar es 0? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo son los vectores cuando el producto escalar es 0? ¿No lo sabemos ya? ¿Se nos ha olvidado? Pero si tenemos un examen el próximo día, ¿no? A ver, ¿cuándo el producto escalar vale 0? ¿Cómo tienen que ser los vectores? Perpendiculares, chicos, chicas. Perpendiculares. Luego, ¿cómo son las rectas? R sería perpendicular a S. O sea, si este producto escalar sale 0, el producto escalar, las rectas serían perpendiculares, ¿vale? Bueno, mirad, esta es una manera de hallar, bueno, evidentemente, conocido el coseno, automáticamente conozco el ángulo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién sería alfa? Pues el ángulo cuyo coseno valga todo esto, ¿no? ¿Vale? Alfa sería ese ángulo. Luego ya tendría automáticamente calculado el ángulo que forman esas dos rectas. Otra manera de hallar el ángulo que forman dos rectas, vamos a ver otra forma. A ver, solo recordaros una cosita. A ver, un recordatorio aquí. A ver, si yo tengo esta recta R, ¿vale? Estos son los ejes. Si yo tengo esta recta R, la pendiente de R, ¿sabe alguien quién es? ¿Con quién tiene relación? ¿Con quién tiene relación la pendiente de R? Con este angulito de aquí, ¿no? La pendiente de R es precisamente la tangente de este ángulo alfa. ¿Os acordáis que os lo expliqué con la señal de tráfico? ¿Os acordáis? Y que habíamos definido la pendiente, si conocíamos el vector director de la recta R, V1, V2, habíamos dicho que era V2 partido de V1, ¿sí o no? ¿Os acordáis? ¿Y que esto con quién tenía que ver? Pues con el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es decir, la pendiente de esa recta coincide con la tangente de este ángulo, ¿vale? ¿Sí o no? Bien. Bueno, pues vamos entonces allá. Considero, voy a pintarlo aquí para ver si lo veis bien, ¿vale? ¿Todo el mundo ve bien esto o alguien quiere que se lo comparta el Jan para verlo mejor? ¿O lo veis bien todos? ¿Lo veis bien todos? ¿Sí? Vale. Bueno, pues cojo la recta R, ¿vale? Y la recta S. Por ejemplo, esta es la recta R y esta es la recta S, ¿vale? Entonces, ya sabemos que el ángulo que forman estas dos rectas es este de aquí, ¿verdad? Es este de aquí. Vamos a ver cómo puedo obtener yo ese ángulo a partir de... Es que me ha salido el dibujo un poco, no sé si lo vais a ver. A ver, esperad, voy a borrar y voy a volver a hacerlo, ¿vale? Para que salga un poquito más grande y lo podáis entender mejor. Es que me ha salido un poco pequeñajo ese ángulo y no lo vais a ver bien. ¿Vale? Así. Esta es la recta R y esta es la recta S. El ángulo que yo quiero averiguar, fijaos que es este de aquí, ¿verdad? Ese, que es el mismo que este. ¿Lo veis? ¿Sí o no? Ese es el mismo que ese, ¿lo veis? Los voy a pintar en azulito los dos. Este angulito de aquí es el mismo que este angulito de aquí. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice, ¿verdad? Bien, entonces, fijaos que si yo conozco la recta R, pues de esta recta puedo conocer su pendiente, ¿no? Si conozco la recta R, de la recta R puedo conocer su pendiente.
que no es ni más ni menos que la tangente de este ángulo beta, ¿no? Este ángulo beta es la tangente, perdón, de este ángulo beta. Este ángulo es beta. Y entonces la tangente de este ángulo beta es la pendiente de la recta R. ¿Lo veis todos? Bien. Esta es la recta S, que lo voy a pintar aquí de otro colorcito. La recta S es esta. Y este angulito de aquí, ¿vale? Este angulito de aquí, ¿vale? Que le voy a llamar gamma, pues la tangente de ese ángulo gamma es precisamente la pendiente de la recta S, ¿no? De esta recta conozco su pendiente. Vale. Fijaos en una cosa. Este ángulo beta de aquí es precisamente este ángulo beta de aquí. Este ángulo beta de aquí es este de aquí, ¿lo veis? Jo, es que me ha seguido saliendo pequeño, ¿no? Este ángulo beta de aquí es este, ¿lo veis? ¿Lo entendéis o no? A ver, mirad. Ahí tengo esta figura. Me ha salido tan pequeñaja, aun queriéndola hacer más grande. ¿Vale? A ver, este ángulo de aquí es el amarillo, ¿vale? Este angulito de aquí es el amarillo, ¿lo veis? Y ese es beta. Este angulito de aquí es el azulito y este es el ángulo alfa, ¿lo veis? Y este angulito de aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este angulito de aquí? Sabiendo que este de aquí vale gamma, ¿no? Pues ¿cuánto valdrá ese de ahí? ¿Lo sabéis o no? ¿Estamos dormidos? Este ángulo vale 180 menos gamma, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si este de aquí, ¿no veis que este de aquí es gamma? Pues este de aquí vale 180 menos gamma. Bueno, y entonces, ¿qué tienen que cumplir entre estos tres ángulos? ¿Qué tienen que cumplir? Pues que alfa más beta más 180 menos gamma me tiene que dar 180, ¿sí o no? ¿Vale? Pues yo ¿qué quiero averiguar? El ángulo alfa. Pues el ángulo alfa será el 180 que tengo ahí, menos beta más gamma menos 180, ¿sí o no? ¿Lo veis? Este con este se me hace 0, luego me queda que alfa es gamma menos beta. ¿Vale? Pero, oye, ¿qué es lo que yo conozco? Pues fijaos que lo que yo conozco es la tangente de gamma y la tangente de beta, ¿no? Luego, ¿podría conocer la tangente de alfa? La tangente de alfa sería la tangente de gamma menos beta. Pero esto es la tangente del ángulo de diferencia, ¿sí o no? Luego esto sería tangente de gamma menos tangente de beta, partido de 1 más tangente de gamma por tangente de beta. Pero ¿me podéis decir quiénes son estas tangentes? Estas tangentes, fijaos que son las pendientes de las rectas, ¿no? ¿Lo veis? Luego aquí tendría pendiente de S menos pendiente de R, partido de 1 menos pendiente de S por pendiente de R. Ya, pero es que esto te puede salir negativo. Bueno, pues nada, lo pongo en valor absoluto, ¿vale? Y de esa manera me sale positivo. Y entonces ya me quedo con el menor de los ángulos, ¿vale? Tomándolo en valor absoluto. Por tanto, la tangente de ese ángulo alfa, que es el ángulo que forman las rectas R y S, ¿vale? El ángulo S, la tangente de alfa sería el valor absoluto de pendiente de S menos pendiente de R, partido de 1 más pendiente de S por pendiente de R. Y conociendo la tangente, pues automáticamente conozco el ángulo alfa.
¿vale? Bueno, a ver si me da tiempo a poneros un ejemplito, a haceros un ejemplito aquí, ¿vale? Y ya os mando las tareas en Classroom. ¿Os parece? ¿Sí? Vale. Bueno, pues ya está. Paro de grabar entonces. Os voy a poner aquí, os voy a completar con un ejemplito de las dos formas, ¿vale? Y luego ya os lo subo y os mando